Continuamos entonces en este viaje a través del Evangelio según San Lucas, en donde estamos aprendiendo a caminar o a seguir a Cristo Jesús. El domingo pasado el pastor José predicó un mensaje llamado Los humildes exaltados, donde vimos que el gran problema del hombre y lo que le impide llegar a Dios y ser salvo es el aferrarse a su justicia propia. A través de este acto de arrogancia, el hombre pretende que no necesita a Dios y sentirse suficiente en sus propias obras, rechazando de esta manera la oferta del Evangelio. Muchos creen de que esta es simplemente la condición de aquellos que están afuera, pero podemos estar dentro de una iglesia y podemos estar cumpliendo simplemente un deber religioso y no darnos cuenta de nuestra profunda necesidad de Dios. De tal manera, hermanos, de que el Señor viene y dice: aquellos que se exaltan, aquellos que reposan y confían en sus propios méritos, serán al fin rechazados. Y serán los humildes y los pobres en espíritu los que serán al fin recibidos en el reino de Dios. Como dice la primera bienaventuranza, de los tales es el reino de los cielos. Ahora, para enfatizar esta enseñanza, el Señor utilizó las dos parábolas que anteceden a la que hemos leído. Y en ambas nosotros vemos de que el Señor utiliza esta metáfora de invitar a comer a alguien, o de romper el pan con alguien, o de simplemente invitar a cenar a alguien. Nosotros vemos en la primera parábola que se le invita a comer a alguien y esta persona asume que él tiene una importancia que verdaderamente no tiene. Y entonces lo que hace es toma de los primeros asientos en aquella cena y es humillado cuando el dueño de aquel banquete viene y le dice: ese no es tu lugar, sino que tienes que tomar un lugar atrás. Y el Señor, hermanos, subraya a través de esto la verdadera humildad cristiana. El no asumir de que somos más importantes de lo que en realidad somos. Luego hay una segunda parábola en donde el Señor exhorta a invitar a la mesa a aquellos que no pueden repagarnos el favor, sino invitar a aquellos que realmente lo necesitan. Ambas parábolas nos enseñan acerca de esta humildad bíblica, utilizando esta metáfora de invitar a comer a alguien a la mesa o partir el pan con alguien. Ahora hay alguien que está oyendo estas parábolas y está procesando todas estas enseñanzas del Señor, y de repente se llena de emoción y salta un suspiro, que es un grito más bien, el cual él viene y transmite de esta manera. Y lo encontramos acá en el verso 15, cuando dice: bienaventurado todo aquel, Señor, que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios. Y cuando aquella persona hace esta exclamación, esto lo permite a Jesús enseñar una tercera parábola, que es la de nuestro texto, acerca de la suprema bendición que es sentarse a la mesa con Dios, pero también la gran tragedia que es el no hacerlo. Y al final veremos la sublime gracia de ser invitados a la cena por el Señor Todopoderoso. Así que hoy no tenemos una pregunta directiva, sino tenemos una declaración doctrinal, el cual es esta: el comer pan en el reino de los cielos es una suprema bendición a aquellos que se sientan a la mesa, pero es una terrible tragedia para aquellos que no vienen. Es al final una sublime gracia de parte de Dios, que es el que nos invitó. Así que vamos, hermanos, en tres encabezados a entender esta declaración doctrinal. Primero, la suprema bendición de sentarse a la mesa de Dios. ¿Por qué es tan importante de entender cuando el Señor usa esta metáfora? Porque cuando, hermanos, se hablaba de comer el pan juntos en aquella cultura, esto era señal de compañerismo. Además, era una señal de comunión y mucho más, era una señal de cercanía. Nosotros vemos que el Señor provocaba controversia y escándalo en sus tiempos porque Él se sentaba a la mesa
a comer con recaudadores de impuestos y pecadores. Entonces, cuando él, hermanos, la gente alrededor del Señor miraba de que él estaba sentado a la mesa con este tipo de personas, ellos se escandalizaban, porque decían: ¿cómo se va a sentar a la mesa con gente de tal calaña? Porque uno no se sentaba a la mesa con cualquiera. El sentarse a la mesa, el partir el pan con alguien, era una señal de ¿qué? De compañerismo, era una señal de comunión, era una señal de cercanía. Esta costumbre la estableció Jesús, y luego vemos de que los discípulos la continuaron aún en el libro de los Hechos. Hechos 2:46 dice que los discípulos, después de que el Señor ascendió, ellos continuaban unánimes en el templo y partían el pan, atención, partían el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque comer pan juntos es señal de compañerismo, es señal de comunión. Y es señal también de cercanía, porque dice de que había un discípulo, Juan 13:23 nos lo dice, de que estaba tan cercano a Jesús que se recostaba en el pecho del Señor. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, dice Juan 13:23, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso, hermanos, que el Señor nos invite a nosotros a la mesa es una gran bendición, porque el partir el pan junto es una señal de amistad, de compañerismo. Es más, si habían dos amigos que estaban peleados de alguna manera, uno invitaba a partir el pan al otro, y esta era una señal de reconciliación. De tal manera, hermanos, es algo hermoso aún lo que vamos a hacer más tarde, cuando el Señor ha preparado esta mesa, que significa la comunión, el compañerismo y la cercanía con la persona de su Hijo. Por razón aquel hombre grita, y cuando el Señor está usando parábolas, hermanos, de escenas para hablar de la humildad, aquel hombre viene y grita: qué bendición, Señor, es comer el pan en tu reino. Y es ciertamente bendición comer del pan de Dios, porque qué suprema bendición el tener compañerismo con Dios, con el hermanos Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, mis amados hermanos, este es el mismo lenguaje de Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Qué lenguaje de compañerismo, qué lenguaje de comunión. Es algo que nos debemos de preguntar el día de hoy. ¿Es mi compañerismo con Dios con tal cercanía e intimidad que fuera como que estuviéramos cenando en nuestra mesa juntos? El Señor viene y dice que Él llama en la puerta y Él quiere tener comunión con nosotros. ¿No lo dice el Salmo 23 de esta manera en el verso 5? Nosotros leemos el Salmo 23 y en el verso 5 Él viene y dice: tú aderezas mesas, Señor. Tú preparas mesas, Señor, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bendición, qué suprema bendición, que el Dios de la Biblia, que el hacedor de la creación, nos invite a nosotros, hermanos, a degustar de su mesa, a tener comunión, a tener cercanía, a tener compañerismo con Él. No hay bendición más grande. Pero de la misma manera, el Señor no solo nos relata de la bendición que es el comer pan en el reino de los cielos. Es una suprema bendición, pero nos habla de una solemne tragedia, porque hay muchos que cuando el Señor los invita le dicen no. Y es una solemne tragedia ausentarse cuando el Señor nos invita a sentarnos a su mesa. En la parábola hay un gran banquete, y aquel gran banquete, el dueño de aquella casa no repara en gasto alguno. Él va a tener una fiesta en su casa y va a haber de comer, y él tiene sus invitados, y a la hora de que está todo preparado, él manda a sus siervos a traer a los invitados
y una a una empiezan a excusarse. Una a una empiezan a excusarse. Sí, hay gente que oye la voz de Dios, que le invita a tener amistad con Él, compañerismo con Él, cercanía con Él, intimidad con Él. Y hay quienes empiezan a excusarse. Ahora, hermanos, el ser invitado a algún lugar tenía implicaciones sociales muy fuertes en aquel tiempo, y aún en el día nuestro también tiene implicaciones sociales. A ver, ¿a cuántos aquí algún día los han dejado plantados? ¿Verdad? Uy, qué rápido se levantaron las manos. Que tú preparas, sacas los manteles, preparas la comidita o la mandas a pedir. Las hermanas se ponen a limpiar la casa. Los hombres tratamos de ayudar y al final suena una llamada y dicen: miren, nos disculpan, pero no vamos a poder ir. No se siente bien. No se siente bien si te lo hacen o si tú lo has hecho. Hermanos, en este caso era un desaire muy terrible para este señor de la casa. Pero al fin y al cabo, hermanos, nosotros somos seres humanos que probablemente podemos ser desairados, pero esta parábola tiene que ver con un dueño de la casa y un señor que tira el banquete, que es Dios mismo. Aquí se está rechazando el llamado de Dios a venir a su casa a comer del pan. El invitar a alguien a comer a la mesa y extender una diestra de compañerismo, comunión y cercanía no era algo que se rechazaba con tanta ligereza, pero aquí sucede. Y así como es una suprema bendición sentarse a la mesa de Dios, es una solemne tragedia ausentarse de la mesa de Dios. Es una solemne tragedia, porque es al Dios del universo a quien le estamos diciendo que no. Hermanos, Dios siempre ha buscado la reconciliación desde que el hombre pecó. Esa es la historia de la Biblia. Esa es la historia de la redención. Desde Génesis, Apocalipsis, este libro es acerca de un Dios que ha buscado, hermanos, presentarle al hombre una oportunidad con la cual acercarse a Él. Porque desde que Él pecó, hermanos, y cayó en el jardín del Edén y trajo sobre sí mismo pecado y maldición y muerte, Dios, hermanos, extendió un plan de salvación. Ese plan de salvación se llama el Evangelio y tiene como protagonista al Señor Jesucristo y tiene, hermanos, como hermanos cúspide de este acto redentor la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El Señor busca tener comunión. El Señor busca hacer las paces. Isaías 1:18. Venid pues y sentémonos, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, yo voy a hacer de que sean blancos como la lana. El Señor invita a venir a la mesa. El Señor ofrece el Evangelio. El Señor ofrece reconciliación. ¿Y sabe lo que le costó al Señor ofrecer reconciliación? ¿Sabe lo que le costó al Señor? No fue una orden de última hora de un restaurante de la esquina. No, a lo que el Señor le costó ofrecer el banquete de la reconciliación fue la vida de su Hijo. Y a pesar de eso, hermanos, a pesar de que la invitación es tan grande, a pesar de que la invitación es tan buena, a pesar, hermanos, de que la invitación es gratuita, el hombre se rehúsa a venir. Y así como es bendición el decir: sí, Señor, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero, Señor, tener cercanía y compañerismo, es una tragedia decirle que no al Señor. Y veamos varias tragedias aquí. El hombre le dice no al Señor porque prefiere la posesión de los bienes de esta tierra al pan que el Señor le ofrece. Y el Señor lo había advertido, dice: no acumulen tesoros en la tierra,
en donde la polía y la herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen, donde no llega el óxido, donde los ladrones no penetran ni roban. Porque cuando el Señor invita a venir a degustar el banquete del evangelio, hay alguien que viene y dice: Señor, me vas a excusar, pero acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Excúsame. Prefiere el tomar posesión de ese terreno que disfrutar de la hospitalidad de este señor. Y luego viene otro y dice: me acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Nosotros los hombres con frecuencia preferimos lo material, lo que poseemos, lo que podemos ver y tocar, a los bienes espirituales que el Señor nos ofrece. La posesión, hermanos, en este caso un terreno o una yunta de buey, la posesión, dijo alguien, es una ilusión. Nosotros no poseemos nada. Venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. No, pero este es mi carro. Este es mi carro. No, ese es un carro que se está devaluando a pasos agigantados y que en 5 años va a valer 0. No, esta es mi casa. Esa es la casa que el banco está esperando reposeer. O esa es la casa que va a ser de tus herederos, o de los herederos de ellos después de ti. No, este es mi trabajo. Sí, es tu trabajo hasta que tu producción empiece a reducir y los jefes empiezan a hablar y decir: hay que contratar a alguien más joven. Pero cuando nosotros preferimos la posesión de los bienes terrenales y cada día salimos a buscar, hermanos, el tener el dinero para poseer un poco más, entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando esa posesión o el deseo de poseer es preferible a tener comunión con Dios, está sucediendo una tragedia en el corazón. Y estamos haciendo un pésimo negocio. Porque el Señor está diciendo: yo te estoy ofreciendo compañerismo conmigo. Yo te estoy ofreciendo comunión conmigo. Yo te estoy ofreciendo cercanía. Y con eso yo te voy a proveer de todo lo que tú necesitas. Pero tú estás tan afanado con poseer y con tener más y con asegurarte y con bueyes y con carros y con terrenos y con retiros, que cuando yo te invito tienes siempre una excusa que dar. Y esto es una tragedia. Es una tragedia, además, cuando preferimos la parentela al pan de Dios. La parentela es una palabra, hermanos, que simplemente significa familia. Porque ¿qué es lo que sucede aquí? El Señor prepara la fiesta, el Señor tiene todo aderezado, y viene alguien que viene y dice: me acabo de casar. Ahora, ¿a cuántos esto les suena pura excusa? Porque las bodas, hermanos, tardaban meses, sino años en planearse. Igual la venta de terrenos, eso, hermanos, tenía que ser aprobado por los líderes de los clanes, por las familias. Eso era un proceso bien difícil. Son excusas. Pero las excusas revelan en dónde estaban los corazones de estas personas. El primero, en las posesiones. El segundo, en la familia. Antes que venir a comer el pan que le ofrecía el dueño de la casa. Y esto es una solemne tragedia. ¿Sabes por qué es una tragedia? Preferir aún la familia al compañerismo con Dios. Es una tragedia porque la familia Dios nos la ha dado. Es uno de los grandes consuelos que nosotros tenemos en esta vida. Por lo menos en la mayoría de los casos así es. Pero agarrar eso bueno que el Señor nos ha dado, hermanos, y subirlo más, hermanos, allá de Dios y ponerlo en un lugar que es más importante que Dios, eso tiene un nombre y se llama idolatría. Yo me recuerdo de alguien que profesaba el cristianismo, que me dijo esto a mí. Me dijo: yo tengo un hijo que es inconverso. Yo tengo un hijo que no es creyente. Yo le voy a decir algo, pastor. Si ese hijo mío se va a ir al infierno,
Yo me quiero ir con mi hijo al infierno. Esta es una tragedia. Hermanos, esta es una tragedia, porque qué alegría la unidad familiar, qué alegría cuando hijos, nietos, abuelos se reúnen juntos y ríen y comen. Qué orgullo cuando a la familia le va bien, cuando nos dan motivos para estar contentos. Pero qué triste, hermanos, cuando olvidamos de que todas las familias, aún las mejores, son un conjunto de pecadores que todos necesitamos de la gracia de Dios para escapar las llamas del infierno. Todos. Pero hay quienes, hermanos, van a llenar su vida de posesiones, de televisores, de teléfonos más sofisticados que cuestan miles de dólares, de casas con aire acondicionado, con piscina, de carros 1, 2, 3 en nuestros parqueos. Pero siempre vamos a querer más, y cuando el Señor nos invite a comer de su pan, vamos a estar ocupados. Esta es una tragedia. De tal manera, hermanos, de que la tragedia es acá, de que la familia se vuelve disfuncional. ¿Sabes por qué las familias se vuelven disfuncionales? Porque se elevan en una posición en donde no deben estar. Y entonces todo se vuelve disfuncional. Mamá se vuelve disfuncional, papá se vuelve disfuncional, los nietos son los que mandan a los papás, hermanos, se va uno por aquí, el otro por allá. ¿Por qué? Porque alguien se creyó la mentira, que lo que primero es y lo más importante es la familia. No, lo primero y lo más importante es ¿quién? Dios. Tú, Señor, eres el centro. Tú eres el sol, y nosotros, Señor, meramente giramos a tu alrededor y doblamos rodillas delante de ti. Entonces, hermanos, el Señor empieza a bendecirnos. De lo contrario, es una tragedia. Es tragedia porque el dueño de la casa se indigna. Y aquí dice que cuando le dicen al dueño de la casa de que no van a ir, porque los bueyes son más importantes, porque el terreno es más importante, porque la familia es más importante, dice que el dueño de la casa se enoja. El dueño de la casa viene y dice de una manera muy clara: estos a quienes yo invité y me dijeron que no, nunca van a probar de mi cena. No van a saber lo que es compañerismo conmigo. No van a saber lo que es cercanía conmigo. No van a saber lo que es comunión conmigo. El Señor lo dice de esta manera en el libro de Romanos. ¿Qué es lo que pasa a aquellos que desprecian las riquezas de la bondad, de la tolerancia y la paciencia de Dios? Él nos la ofrece en el Evangelio. Es la muerte de su Hijo. No es cualquier cosa. No es un mensajito evangélico. Es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso le dolió al corazón del Padre, hermanos, lo que nosotros no tenemos idea. Y Él lo ofrece gratuitamente y llama al pecador y le dice: vengan, vengan a comer, vengan a disfrutar de esta salvación. ¿Cuánto cuesta? Es gratis, coman, beban. Y el hombre dice: bueno, espera que tengo el asunto con los bueyes por acá, y tengo el terrenito por acá, y tengo la reunión familiar por allá. Y lo que dice, esto es lo que sucede, el libro de Romanos: cuando tú desprecias las riquezas de la bondad, tolerancia y paciencia de Dios, y cuando a causa de tu terquedad y corazón no arrepentido las rechazas, ¿qué es lo que dice? Acumulas ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Invitación o indignación? Así que si el día de hoy tú oyes la voz del Señor diciéndote: yo quiero tener comunión contigo, yo te estoy invitando a mi mesa, hermanos, derribemos cualquier ídolo que haya en el corazón. Derribémoslo por
mucho tiempo que haya estado ahí, digamos, esto está en un lugar en mi corazón que no debe estar. Yo quiero de que el primer lugar en mi vida sea Cristo y solo Cristo. Amén. En último lugar vemos la sublime gracia de ser invitado a la mesa de Dios. La palabra del Señor dice acá, hermanos, después de que este hombre grita y dice: bienaventurado todo aquel que coma en el reino de Dios. Él dice: cierto hombre dio una gran cena e invitó. ¿A quién dice? ¿A todos? Ahí está en tu Biblia. ¿Qué dice? ¿Invitó a qué? A muchos. O sea que la invitación no es para todos. ¿Y quién es el que invita? O nos invitamos nosotros mismos. Él es el que invita. Es Dios el que está invitando. No es cualquier cosa. Una cosa es desairar a un padre, una madre. Eso nos va a pasar a nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y qué? Nos tragamos el orgullo y decimos, bueno. Pero este es Dios el que invita a su mesa. Este es Dios el que invita a dejar las cosas, hermanos, que hemos puesto en pedestales y decir no. Es más importante, es más bienaventurado. Hay más gracia y bendición en venir y sentarme a la mesa de Dios. Si no, voy a incurrir en la indignación de ese Dios. Y hay sublime gracia porque es gracia en el que invita. ¿Quién es el que invita? Dios es el que invita. Efesios 2. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Es Dios el que invita, y esta, hermanos, es una manifestación de la sublime gracia. ¿Quién invita? Dios invita. Él es el que está invitando. No es un mero hombre. Él está rodeado de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, seres celestes, perfectos, obedientes. Les hubiera podido decir a ellos: ¿saben qué? Vengan ustedes a la cena. Y sin embargo, ¿a quién invita el Señor? Nos invita a nosotros, hermanos. Y esta es una manifestación de la pura gracia de Dios, que invita a romper el pan de la reconciliación y comunión y vida eterna y compañerismo con gente como tú y como yo. Esto es gracia. Esto es favor inmerecido. Pero no hay gracia solamente en aquel que invita, sino es gracia también a quienes invita. ¿A quienes invita? ¿A quién invitó el Señor? Invitó a la, ¿cómo es que le dicen? A la flor y a la nata de la sociedad. Se dice así, Jorgito. ¿A quién invitó el Señor? El apóstol Pablo va a predicar a Corinto. Y cuando empieza a predicar a los Corintios, ¿verdad?, se quita los lentes que no tenía. Y dice el apóstol Pablo: hermanos, ¿qué pasó aquí? Que no veo muchos nobles en medio de ustedes. No veo muchos sabios acá. Y no veo muchos poderosos. Pero lo que entiendo es de que lo débil, lo que no es y lo pobre, Dios escogió para avergonzar a lo poderoso, a lo sabio y a lo fuerte. ¿Y sabes qué es eso en mi libro? Es gracia. Gracia, favor inmerecido. ¿Qué trajimos nosotros a la fiesta? ¿Qué trajimos al banquete? Generalmente, cuando uno va a un lugar, ¿verdad?, más de alguna cosa lleva. Mira, traje por lo menos el postre. No quería venir con las manos vacías, así que mira, aunque sea este ramo de flores para engalanar la cena a la que me invitas. ¿Qué traemos nosotros a Dios? ¿Qué ofrecemos que Él ya no tenga? ¿Qué le podemos dar a aquel que es dueño de todas las cosas?
Hermanos, el Señor viene y dice, hermanos, de que nosotros somos la debilidad de Dios y la necedad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay gracia, no hay merecimiento, no trabajamos para ganarnos un lugar en la mesa de Dios. Si hubiéramos trabajado para ganarnos un lugar, no sería gracia, sería sueldo y sería salario. Pero no es sueldo, no es salario, es gracia. Y qué buena noticia para los pecadores como nosotros, que el Señor, aún así, el Señor de los cielos nos invita a sentarnos a su mesa y a comer de su pan. Pero estoy manchado, pero yo no soy digno, pero yo he pecado. ¿Y a quién en la parábola el Señor mandó a traer? Mandó a traer a los mancos, a los ciegos, a los paralíticos. Hermanos, mandó a traer a la gente que estaba en los callejones. Mandó a traer, hermanos, a los homeless. Esto es gracia. Él nos perdonará, Él lavará las manchas de nuestra alma y nos revestirá de su justicia. Pero no solo es gracia, hermanos, y gracia sublime, porque es Él el que nos invita, porque es a nosotros a los que nos invita, sino también es gracia al nosotros observar a qué nos invita. ¿A qué nos invita el Señor? Regresamos, hermanos, a la declaración original: bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios. Que coma pan en el reino de Dios. ¿A qué nos invita el Señor? A comer, hermanos, del pan en su reino. ¿Quién es el pan? Aquí no hay rompecabezas teológico, porque alguien lo dijo. Alguien lo dijo y alguien dijo: yo soy el pan. Evangelio según San Juan, alguien dijo esto. Tú me vas a decir quién lo dijo. En verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque los hombres le decían: Señor, haz descender maná del cielo y creeremos, danos esa señal. Y entonces Él les decía: vuestros padres comieron de ese maná y murieron. Ustedes quieren no morir nunca, coman del verdadero pan del cielo. ¿Quién es ese pan del cielo? Haz descender de ese pan del cielo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que coma de este pan no morirá jamás. ¿Cuántos de acá le tenemos miedo a la muerte todavía? Cuando viene el doctor con el papelito ahí, ¿verdad? Y con la cara larga. Y el Señor dice, hermanos, bienaventurados todos aquellos que mueran en Cristo Jesús. Porque para el Señor eso es ganancia. Hay una sublime gracia en esta parábola, hermanos, y la parábola es lo que se nos ofrece. Se nos ofrece el pan de vida, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Es de que lo que Él nos quiere dar, hermanos, es a Cristo y todas las promesas, hermanos, del cielo, que en Cristo son sí y amén. Eso es lo que Dios nos quiere dar. A eso el Señor nos está invitando. Y para eso muchas veces nosotros estamos muy ocupados, buscando posesión, buscando parentela o inventando excusas. Pero el Señor invita. Así que si hay hambrientos espirituales el día de hoy acá, ya tú puedes venir y decir: Señor, yo tengo hambre. Yo tengo hambre espiritual. Yo quiero comer de Cristo el día de hoy. Y el Señor va a saciar tu hambre. ¿Tú crees que el afecto de los seres humanos va a saciar el hambre de nuestra sed? ¿Tú crees que las posesiones que nosotros acumulemos van a saciar, hermanos, nuestra hambre y sed de significancia y de, hermanos, sentirnos contentos? Tampoco. Pero el Señor viene y dice: el que come de mí
yo tengo para él niveles de felicidad, satisfacción y paz que no se encuentran en otro lado. Hay un corito bien viejito que dice así: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero retirarme con un poquito más de dinerito. Yo quiero que mi familia esté bien. Todo eso es bueno, buenos deseos. Yo lo que quiero es de que este ambiente político se calme y que todos nos llevemos. ¿Qué es lo que tú quieres? Eso habla mucho de las prioridades de nuestro corazón. Y el Señor viene y dice: si tú quieres verdadera satisfacción, paz, si lo que tú quieres es vida eterna, solo Cristo te puede dar eso. Por eso tenía razón lo que dijo este hombre: bienaventurado todo aquel que coma del pan en el reino de los cielos. Y no tenemos que esperar, hermanos, estar en el cielo. Ya desde hoy nosotros, hermanos, comemos de ese pan. Ese pan se llama Cristo Jesús. Expandamos la declaración doctrinal y vamos a terminar con unas reflexiones. Esta es nuestra declaración doctrinal: el comer el pan que vino del cielo, que es Cristo, es la más grande, la suprema de las bendiciones, hermanos, que nosotros podemos disfrutar. Es lo más grande que ese carro que quisieras tener, más grande que ese trabajo, más grande que el unirte con esa persona. Comer el pan en el reino de los cielos, que es probar de Cristo y las promesas de Dios que en Él son sí y amén, es la más suprema bendición que puede tener un ser humano. Sentarse a la mesa de Dios. Los antiguos novios, cuando iban y pretendían a alguien, lo sentaban en la sala. Ahí en la sala, para que conozca la casa. Y ahí llegaba el suegro a inspeccionar al jovencito: cómo se vestía, cómo hablaba, cuáles eran sus prospectos de trabajo. Era cuando pasaba al comedor que él se había empezado a ganar la confianza. Hermanos, el Señor nos está invitando al comedor. ¿Ya? ¿Y sabes lo que hay en el menú? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos está dando lo más grande, hermanos, que es su Hijo. Así como es una suprema bendición, es una solemne tragedia el que los ídolos de nuestro corazón nos llevan a preferir la posesión o el parentesco que a Cristo Jesús. Y hoy es un buen día para agarrar un mazo espiritual y derribar ídolos en nuestros corazones. Y decirle al Señor: Señor, ¿por qué voy detrás de esto con tanta gana y con tanta fuerza? Y a la hora, Señor, de estar contigo, Señor, son excusas tras excusas tras excusas. No más. Porque si no va a venir la indignación divina. Salmo 2. Besa al Hijo para que el Padre no se enoje. Y al final, hermanos, es sublime gracia de parte de Dios que invitó a indignos pecadores. A ver, ¿cuántos son indignos pecadores invitados a la cena de Dios? ¿O hay alguno aquí que todavía que diga, ¿verdad? Yo pagué el precio de piso por estar ahí, por mis esfuerzos, por cuán digna era mi familia, por tanto que hemos servido a Dios, me gané mi lugar? Entonces no hay gracia. Eso se llama sueldo. Pero es por gracia. Él nos invita a participar
de la carne y la sangre del Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Esto es Jesús el Cristo. 4 reflexiones pastorales. ¿A qué nos debe de mover esto? Bueno, en primer lugar, si no has venido a Cristo, ven sin demora a Cristo Jesús. No, pastor, pero aquí todos somos cristianos. Ya, vaya a predicarle a esa gente que va en el carro blanco ese que viene de la playa. Oh, mi amado hermano, pero uno puede estar sentado acá y tu prioridad puede ser otra. Yo puedo estar predicando acá y puedo tener ídolos en mi corazón que necesitan ser derribados. Ídolos familiares, ídolos, hermanos, de cosas por las cuales, hermanos, yo estoy dispuesto a darle excusas a Cristo. Así que vengamos sin tardar el día de hoy, digámosle: Señor, perdóname, Señor. ¿Ya? Porque la mesa está preparada y yo dando excusas. No quiero dar más excusas. Aquí vengo, Señor, quiero comer de Cristo. Segunda reflexión, está unida a esta. Estas palabras deben de movernos a destruir cualquier ídolo del corazón que nos impida a venir a Cristo Jesús. Cualquiera, hermanos. El más bonito, el más precioso, ya sean bueyes, ya sean terrenos, lo que sea, con tal de alcanzar a Cristo. ¿No lo dijo Pablo? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, graduado de la escuela de Gamaliel, en cuanto a la ley irreprensible. ¿Saben qué? Todo esto lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Por basura. Y la palabra literal no es basura. La palabra literal es estiércol. Aún estas cosas que tienen su valor y grande, yo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Perdóname, Señor, por las excusas. Últimas 2 reflexiones. ¿Cómo debemos orar, hermanos, por aquellos seres queridos nuestros que continúan ausentándose de la invitación que Dios les hace? ¿Verdad? Con fervor, ¿verdad? Yo quiero que terminemos, ¿verdad? En un minuto, orando con fervor, con un fervor desgarrador, para que el Señor tenga misericordia de ellos, que siguen diciéndole que no a ese Dios. Y en último lugar, esta parábola nos debe llevar a nosotros. El Señor nos sacó de los callejones para sentarnos a su mesa. ¿A qué nos debe llevar a eso a nosotros, hermanos? ¿A qué? A la adoración, ¿no? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo le vas a pagar, Elizabeth? Al Señor. Emma, ¿cómo le vamos a pagar al Señor? Si Él nos sacó de los callejones de este mundo, a mí, y nos ha sentado a su mesa y nos ha dado a Cristo, lo único que podemos es levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias te damos, Señor. Así que en esta hora yo te voy a pedir de que tú te pongas de pie en esta hora. Y vamos a orarle juntos al Señor. ¿Cuántos aquí tienen seres queridos que están fuera de los caminos de Dios en esta hora? ¿Por qué no levantamos un clamor al Señor por ellos, mis amados hermanos, en esta hora? Padre Santo, aquí estamos rogándote, Señor. Aquí estamos pidiéndote. Aquí estamos, Dios mío, Señor, con el corazón en la mano. Confiamos en ti, Señor. Pero, Señor, no descenderás desde los cielos a darle un corazón de carne, Señor, a aquellos que están endurecidos en contra de tu llamado. Un día éramos esos, tú, Señor, nosotros, y tú nos cambiaste. Oh Padre Santo, Señor, venimos hoy, Señor, con una sincera plegaria, con un, Señor, Padre Santo, Señor, clamor delante de ti. Señor, dale salvación a aquellos seres queridos, Señor, que por su ceguedad y amor de la posesión,
hoy están lejos de ti, Señor. Y hoy aman más, Señor, la playa y la comida y la bebida y la familia, Señor, y la fama, que la invitación que tú les haces. Dios mío, aquí estamos nosotros, Señor, para pedirte, Señor, sálvalo, Señor. Estamos pidiendo perdón también, Padre Santo, por las excusas que revelan, Padre Santo, Señor, cuán idólatras nosotros somos. Perdónanos. Perdona nuestra idolatría. Perdona mi idolatría, Señor. Tú se lo puedes confesar ahí al Señor, mi hermano. Tú le puedes decir, Señor, perdona, Señor, por esos ídolos que ocupan el lugar que solo tú, Señor, te corresponde. Oh, Señor, perdóname. Quiero sentarme a tu mesa. Quiero sentarme a tu mesa, Señor. Quiero comer del Cordero que es Cristo. Oh, Padre Santo, Señor, úsame, Señor, como un instrumento de salvación con otros. Oh, Señor, y llévame, Padre Santo, a entender de tu sublime gracia, de tu estupenda gracia que llevó a un pecador como yo, Señor, a tener un lugar delante de ti, donde tú partas el pan, Señor, y me des de comer. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero más y más de Cristo. ¿Lo puedes decir? Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Escucha esa canción, hermanos, y dile, si verdaderamente lo que quieres es más de Cristo, vamos a hacerlo con todas nuestras voces. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Una última vez, todos juntos. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Aleluya. Ahora el Señor nos invita a ser gráfico acerca de lo que hemos hablado. Él ha preparado una mesa para nosotros. La mesa del pan, que representa el cuerpo partido por Jesús en la cruz del Calvario, y la copa de bendición, que es la sangre del pacto que por nosotros fue derramada. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Señor, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi hermano, esta santa cena es para aquellos que son de la fe en Jesús, aquellos que han confesado que son pecadores, que han venido en arrepentimiento y en fe a reconocer que su única esperanza es Cristo, su vida perfecta, su muerte obediente y su resurrección al tercer día. Si tú estás contado en ese feliz número de aquellos que han creído en Jesús, yo te voy a invitar a que tú pases, siendo 2 líneas, a recibir los elementos de la Santa Cena. Amén.
Después de dar gracias, el Señor lo partió, el pan, estando rodeados de sus discípulos, y dijo: comed, esto es mi cuerpo por vosotros. Haced esto todas las veces que os reuniereis en memoria de mí. Y después tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces os reunáis en memoria de mí. Así que el pan que hoy comemos, ¿no es acaso la participación en el cuerpo de Cristo? Comamos, hermanos, del pan. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Bebamos hoy de la copa. Levantemos nuestras manos en oración final. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nosotros no merecíamos este lugar. Nosotros merecíamos, Señor, tu ira, y tú nos llamaste. Tú venciste, Señor, y persuadiste nuestra terca voluntad. Y hoy estamos acá dándote gracias. Hoy estamos aquí adorándote, Señor. Hoy estamos acá, Padre Santo, reconociendo tu poder, tu grandeza, tu hermosura. Gracias por Cristo Jesús, en quien tenemos perdón de pecado. Una vez más nos arrepentimos, Dios mío, Señor, por las veces que nos hemos excusado y estamos demasiado ocupados, Señor, para tener comunión contigo. Perdónanos, enséñanos, Señor. Oh Padre Santo, y recibe una vez más. Al despedirnos, Padre Santo, lanzamos hacia ti, Dios mío, una rogativa desesperada para que tú en tu poder alcances al mundo perdido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén y amén. 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 Dios los bendiga, mis amados hermanos. Salúdense los unos a los otros, por favor. Bendíganse, oren los unos por los otros. Aquellos que son miembros, los esperamos a las 7 en Gulliver. Amén. Tus ojos conmigo, por favor. Señor, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, por el sacrificio en la cruz del Calvario. En esta noche queremos darte gracias porque tú venciste en Calvario. Tenemos vida esta noche por tu sangre. Tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios. Gracias, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias,
hecho por cada uno de nosotros, por el sacrificio en la cruz del Calvario. En esta noche queremos darte gracias, porque tú venciste en Calvario. Tenemos vida esta noche por tu sangre. Tenemos entrada delante de tu gracias. Me has tomado